Buen día para todos. En este video vamos a hablar sobre algunas de las teorías del comercio internacional y las últimas teorías. Mi nombre es Yesenia Natalia Montaño Cuevas, estudiante del pregrado de Finanzas y Comercio Internacional en la Corporación Universitaria Republicana. Les voy a hablar sobre las teorías novísimas. Hasta finales de la década de 1970, la teoría tradicional del comercio no contemplaba el comercio intraindustrial, es decir, entre firmas de una misma industria. Sin embargo, la evidencia empírica mostraba que la mayor parte del comercio mundial era de carácter intraindustrial. En esta categoría se consideraban las diferencias entre las empresas. Para comprender este ámbito, entre ellas se encuentran las conclusiones de Bernard, Redding y Scott. Aumentan la productividad de toda la industria, la expansión de la producción de las empresas exportadoras también implica un aumento de la demanda de factores y subida del precio de los inputs. Balvin y Forsyth concluyeron que la liberalización conlleva ganancias de bienestar. Los hechos estilizados. En datos de firmas estadounidenses para los periodos de 1984 y 1992, los autores Bernard y Jensen encuentran evidencia de que las empresas exportadoras se desempeñan mejor que las que solo participan en el mercado interno, ya que éstas pagan mayores salarios, contratan una mayor cantidad de empleados, tienen una mayor productividad y son más capital intensivas y tecnología intensivas que las que no exportan. Estos autores fueron motivados por el desconocimiento sobre las empresas a nivel internacional. Sucesivos trabajos de este y otros autores, la mayoría concentrados en el sector manufacturero de Estados Unidos. Las empresas exportadoras son sustancialmente diferentes de las no exportadoras, ya que las exportadoras tienen mayor dimensión, son más productivas, pagan salarios más altos, utilizan trabajadores más cualificados y son más intensivas en capital y tecnología. En los modelos con firmas heterogéneas encontramos tres ramas: la causalidad entre productividad y estatus exportador. Para dar respuesta teórica a los hechos recientes descritos, el autor Melitz propone un modelo de industria dinámica compuesta por firmas heterogéneas, o sea, con diferencias de productividad. Anteriormente se venían usando modelos de firmas representativas. Este autor toma un modelo de competencia monopolística en el que se producen distintas variedades de un mismo bien. La exposición de la industria al comercio internacional inducirá solo las firmas más productivas, ya que las firmas de productividad media solo producen para el mercado doméstico. Las firmas que no produzcan serán forzadas a cerrar. Los costos hundidos importan. Melitz asume que la productividad de cada empresa está fija y que no existe incertidumbre al tomar la decisión de exportar. Ruth y Wills encuentran que este modelo falla a la hora de replicar dos hechos estilizados encontrados en plantas colombianas. Los autores proponen dos cambios al modelo estándar. El primero, modifican el modelo de demanda de exportación y el segundo, introducen costos de entrada. Estos modelos hacen que los costos hundidos sean 3 veces menores a los del modelo estándar. Por último, tenemos lo de las restricciones financieras. Según la evidencia empírica reciente, muestra que las restricciones financieras son significativas y afectan el comercio internacional y la inversión. En mi opinión, esta teoría quiere decir que dentro de cada sector económico, industrial, agropecuario o en cualquier sector de servicios siempre va a haber unas empresas que se destacan mejor que otras. Se destacan mejor que otras ya que pues son más innovadoras, tienen mejores tecnologías, pagan mejor los salarios o son más competitivas que sus propios rivales. Hola, yo soy Jody Calderón y voy a hablar de las últimas teorías y empezamos diciendo que en el siglo XXI surgen nuevas ideas con relación al comercio internacional, ya que se vincula el proceso de globalización, las cadenas de producción, la medición del comercio y la manera de exportar un bien.
Surgen tres fenómenos principales. El primero, Hausmann e Hidalgo en el año 2007 implementan el análisis complementario de las teorías tradicionales de elección de ganadores. Segundo, las cadenas globales de valor, que fue un fenómeno que impactó la medición del comercio y los flujos comerciales. Tercero, el importante crecimiento del sector servicios y su correlación con el principio de la ventaja de Ricardo. Quizás nos preguntamos, ¿es importante lo que se exporta? La década de 1980 estuvo inmersa en el debate sobre los instrumentos de política pública para impulsar la economía en base a los bienes que un país produce y por ende exporta. Los países subdesarrollados y en especial los partidarios de estimular los productos que exportan los países desarrollados argumentan que se crearían beneficios con este tipo de políticas, ya que se acumularía conocimiento y mayor valor agregado. No obstante, otros países indican que este enfoque induce a una intervención estatal, donde no es seguro si un país en vía de desarrollo puede ser competitivo en la producción de dicho bien y se dejaría atrás sectores importantes como el agropecuario. Surge entonces la examinación de la canasta exportadora por Hausmann e Hidalgo, quienes aportan una nueva manera de entender la importancia de la canasta productiva y exportadora de un país y su relación con los indicadores económicos. Se introduce una externalidad para categorizar los bienes de acuerdo con su deseabilidad en la facilitación del crecimiento económico y se crea un modelo de difusión afirmando que un emprendedor que inicia un proyecto en un país en vía de desarrollo enfrenta un costo de incertidumbre, lo que obliga a estudiar la infraestructura de los costos subyacentes de la economía y se logra un éxito total. Esto hace que otros emprendedores sigan dicha estrategia generando una externalidad positiva. Se construye entonces el PRODI, productividad e ingreso, en el cual se establece que si un producto es exportado por países en desarrollo, este será bajo, y si el producto es exportado por países desarrollados, este será alto. Es por ello que a raíz surge también el EXPI, productividad de la exportación e ingreso, medida de productividad asociada con el patrón de comercio de cada país. Como toda teoría, surgieron algunos críticos, tal es el caso de Lederman y Maloney en el 2012, que encontraron poca evidencia entre el Producto Interno Bruto y el EXPI, y argumentaron que los bienes exportados por países de ingresos altos ya son suministrados por economías competitivas, por tanto existe un defecto de compensación. La diferencia entre países desarrollados y en vía de desarrollo es su capacidad de producir los mismos bienes con mejor calidad. Surgió asimismo el término complejidad económica, que buscó contemplar las capacidades, el conocimiento, la infraestructura y la logística que tiene un país a la hora de producir cierto bien. Se encontró una correlación entre complejidad económica, Producto Interno Bruto y crecimiento económico. Hausmann e Hidalgo en el 2009 tuvieron un acercamiento entre complejidad económica y exportación y se determinó el nivel de complejidad de las economías a partir de la caracterización de productos exportados y países exportadores, y en el 2011 se estableció que los países más complejos van a ser aquellos que tengan canastas de exportación diversificadas y exporten en promedio productos que pocos países exporten. Bueno, continuemos entonces y escuchemos más sobre estas teorías. Continuamos entonces el tema con los siguientes compañeros. Implicancias en el comercio internacional. La tercerización en el extranjero. La producción de un bien tiene como consecuencia un tipo de comercio internacional diferente. Tradicional es un bien final. Los países utilizan este modelo, la CGB, las cadenas de comercio globales de valor, porque se especializan en actividades productivas y no industriales, ya que tienen gran disponibilidad de mano de obra no calificada y prefieren utilizar dicho factor por razones de escala de producción o de distribución. Están bajo la coordinación de empresas transnacionales. Este modelo de producción tiene como consecuencia la medición de comercio internacional. ¿Por qué habría una consecuencia? Bueno, el modelo de producción tradicional solo exporta e importa una vez, mientras que el modelo de exportación de las cadenas globales hacen que dicho producto entre y salga de las fronteras de los países varias veces. Dicho método haga que los valores se dupliquen o hasta multipliquen. El valor agregado del producto puede variar, ya que en este
han participado varios países hasta su bien final. En conclusión, podemos quedarnos con algunos interrogantes. ¿Cuál y sobre quién es el impacto real de la política comercial cuando se imponen a las empresas, países que participaron en el último eslabón de la cadena productiva a un bien final? Que el costo de la protección efectiva, políticas proteccionalistas, el método de las cadenas globales de valor son mayores que el calculado por los métodos tradicionales, especialmente para las economías con gran participación de productos intermedios importados en sus exportaciones. Las medidas de protección contra las importaciones, tanto arancelarias como no arancelarias, terminarían transformándose en barreras a las exportaciones. Ventajas y desventajas de barreras arancelarias. Las ventajas: podría mejorarse el uso de los productos internos. Otra ventaja sería más variedad de productos y se aumentaría la producción nacional. Existiría menor competencia para los productos locales y funcionaría como una nueva fuente de ingresos para el país. Las desventajas de las barreras arancelarias es que se incrementaría el costo de algunos productos y se elevaría el costo de producción. Habría poca variedad de productos y los gobiernos y países comenzarían a implementar medidas similares como una respuesta al no poder exportar sus productos. Modelos. ¿Deben los países especializarse en un segmento específico de la cadena de valor? De ser así, ¿en cuál de las empresas específicas que elaboran productos específicos tienen distintos requisitos? Y la capacidad de un país para ajustar parte de su contexto económico a la satisfacción de las necesidades para promover el crecimiento económico. Esto quiere decir que tendrán más facilidad al acceso de dicho producto, aumentando la promover el crecimiento económico. Esto quiere decir que tendrán más facilidad al acceso de dicho producto, aumentando la demanda del producto a países lejanos, aquellos que se les dificulta el acceso directo a este. Un ejemplo de esto es que gracias a las grandes importaciones que ha desarrollado China hacia Estados Unidos, podemos concluir que perjudicó de alguna manera los mercados laborales de Estados Unidos, reduciendo el empleo en industrias manufactureras que compiten con las importaciones, frenando la innovación y el avance en Estados Unidos e incluso aumentando las tasas de mortalidad de las firmas de Estados Unidos. Estos trabajos no reflejan las famosas ganancias de comercio y hasta podrían fomentar políticas proteccionistas desproporcionadas. La parte negativa es que es difícil determinar cuál es el conjunto de países que maximizan beneficios de los que importará una empresa. Eso se debe a que el beneficio marginal de sumar un país determinado depende de los demás países de lo que importa la empresa. Las decisiones de sourcing entre países, por ende, son interdependientes, lo que tiene efecto por si las mejoras registradas en el país llevar a las empresas que importan de país a aumentar o reducir su provisión de otros países. Por último, cabe recalcar la teoría de gran convergencia de Baldwin y su explicación sobre la CGB. En base a la teoría de los tres costos, el autor estima que actualmente la baja en los costos de transportar ideas de país aumentará o reducir su provisión de otros países. Por último, cabe recalcar la teoría de gran convergencia de Baldwin y su explicación sobre la CGB. En base a la teoría de los tres costos, el autor estima que actualmente la baja en los costos de transportar ideas mediante la revolución de las TICs facilitó la coordinación de procesos complejos a lo largo de grandes de distancia y sumada a la brecha salarial entre el norte y sur. Incentivó la relocalización de procesos industriales trabajando intensivos hacia los países del sur. Luego, este proceso ha llevado a la convergencia de los países en desarrollo a niveles de ingresos de los países desarrollados o convergencia norte-sur. Es el periodo de gran divergencia entre los denominados países del norte y del sur, con un fuerte comercio industrial norte-norte e industrial norte-sur. Los ganadores de esta fase de globalización son los trabajadores del norte y los perdedores los trabajadores del sur.
La teoría de los costos es la producción de bienes y servicios, por lo que el ingreso de cualquier actividad económica debe ser mayor al de su costo. De los servicios y su creciente. Desde la década de 1980, los servicios se han convertido en el rubro más dinámico del comercio mundial, con un crecimiento más rápido del 7% acumulado que el de bienes con un 4%, y hoy representando el 25% del comercio mundial. Asimismo, representando el 70% del PIB mundial, el 75% de la inversión extranjera directa y más del 60% del empleo total, trayendo una importancia en las tecnologías de la información y comunicaciones, como vienen siendo las TIC, y los nuevos desarrollos productivos que vienen transformando el comercio de servicio, según Rosenberg y Gaya en el 2015. Continuemos con la desindustrialización. Basado en lo que Roderick indicaba, es cuando los países en potencia se desindustrializaron, puesto que mediante alianzas globales lo que hacen es la proliferación de acuerdos, ejemplo los tratados de libre comercio. Aplican de acuerdo a los valores de importación y exportación reglamentados en dichos contratos, ejemplo, yo como potencia tengo la ventaja competitiva, ya que los países en subdesarrollo necesitan más de mí que yo de ellos, tanto por los productos como bienes y servicios, tasa de cambio y valor de la moneda en la economía mundial. Asimismo, se validan en cuanto al sector más productivo, como son las fábricas urbanas, y siempre va a ser contribuyente directo de la economía en corto, mediano y largo plazo, por su auge y asimismo por su importancia en cadenas alimenticias. Continuando con los modelos de servicios. Dierdorf en el 2011 se planteaba 3 características del comercio sobre el principio de la ventaja comparativa. La primera de ellas es que los servicios relacionados con el comercio internacional surgen como subproducto del comercio de mercancías. La segunda es que el comercio de servicios frecuentemente exige inversión extranjera directa. Y la tercera es que las mercancías se pueden producir en lugares distintos de aquellos en que se consumen, pero los servicios no. Sin embargo, dicho autor, en este caso, llega a la conclusión que ninguna versión del principio de ventaja comparativa es válida con el tercer hecho, en el que habla de los lugares distintos de aquellos en que se consumen, pero los servicios no. Sin embargo, dicho autor, en este caso, llega a la conclusión que ninguna versión del principio de ventaja comparativa es válida con el tercer hecho, en el que habla que los servicios no se pueden producir en lugares distintos a donde se consume dicho producto. Por su parte, Blythe y Siniavskaya en el 2007 estudian empíricamente la relación entre el comercio de bienes y de servicios. Constata que el comercio de servicios es importante para facilitar el comercio de mercancías en todas las categorías de las mismas, siendo así un pilar indispensable en la actualidad para el comercio.